Amén, Jesús. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El título es Guerra contra el enemigo. Guerra contra Satanás. La guerra en la vida espiritual nunca nos debe sorprender. En el caso de Israel también era aplicable, porque sucede que Israel hasta ese momento no sabía lo que era pelear las batallas. Israel no había peleado todavía. Era un grupo de cautivos que habían salido de Egipto, que no pelearon contra Egipto. Israel no peleó contra Faraón y su ejército. Israel solo siguió las indicaciones que les daba su caudillo, guiado por Dios, que era Moisés. Y Moisés los guió en la forma que Dios le decía. Una de las cosas que Dios le dijo fue: no los vamos a llevar por el camino de los filisteos. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque van a entrar en guerra. Los filisteos inmediatamente van a atacar. Y el pueblo de Israel va a decir, oye, si la cosa es así. Es más, lo llegaron a decir sin que tuvieran guerra. Imagínense con guerra. Dios lo sabía. Y Dios no salió por ahí omnipotente y batió a sus enemigos. No, no. Dios le dijo, no, esa no es el camino. El camino es, mejor no entren a la guerra, porque le van a agarrar miedo al camino. Van a decir, ¿cómo vamos a vencer todos esos enemigos que hay por ahí escondidos en el desierto? Es imposible. Van a agarrar miedo. Y como acaban de nacer, Dios dice, mejor que no conozcan la guerra todavía. Llévamelos por el Mar Rojo, por ese camino, porque allí no van a encontrar guerra. Y cuando vinieron los egipcios a pelear y a arrebatarlos de nuevo, Dios intervino. O sea, Dios peleó por Israel. Todos sabemos esa dramática historia de cómo Dios derrotó a Faraón y su ejército y los deshizo. Alabado sea el Señor. Pero fue Dios el que peleó, Israel no. Israel no peleó allí ninguna batalla. Lo que hizo fue, cuando le decían, pase, pasar, párense, pues se paraban. Caminen y arreglen las carretas. Y allí estaban ellos haciendo ese trabajo de esclavos que antes hacían también y que conocían, pero no pelearon nada. Sin embargo, es bueno estar listo para la guerra. Por eso el recién convertido, pues tal vez no recibe de lleno pruebas y grandes dificultades y persecuciones, porque Dios sigue teniendo el mismo concepto. No crean que Dios cambia. Dios no cambia de opinión de cosas que son esenciales y básicas, entre ellas esta que les acabo de hablar. El recién convertido vive una luna de miel con Dios. Y eso es lindo, ¿no? Vive una ilusión preciosa con Dios. Cuando yo me convertí, recuerdo muy bien, era un adolescente, como de 14 años, y yo quería andar con mi Biblia en todo lado, porque yo quería decir, quiero que todo el mundo sepa que yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y había un gozo, una bendición. El ir al culto para mí era un deleite en ese tiempo y ahora también. Todavía es lo mismo, que eso no hay que perderlo, hermanos. Pastor que pierde el deleite de estar en la casa de Dios está perdido, perdió el paladar espiritual y se está perdiendo algo que es esencial en la vida cristiana. No podemos perder el gozo de estar en la reunión del pueblo de Dios. David pensaba en esto en momentos muy difíciles y decía, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Hermanos míos,
Es precioso estar en la presencia de Dios. Y Dios nos da ese tiempo tan maravilloso, lleno de una ilusión espiritual, pero que todo eso está en el plan del Señor. Aquí lo vemos en Israel. No me los lleves donde hay guerra, llévamelos por donde no van a ser atacados. Pero en un momento dado tendrán que irse preparando para hacer la guerra. Y ese momento llegó. Ese momento llegó en un instante de la vida del peregrinaje de Israel que puede ser perfectamente identificado en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Existía un grupo casi tribal, de estos que son semisalvajes, ¿no?, de personas que se llamaban amalecitas, es decir, descendientes de Amalek. Amalek era nieto de Esaú, era hijo de uno de los hijos de Esaú, el cual se llamaba Elifaz, que tomó una concubina porque por allí con Esaú se desordenó mucho el orden del matrimonio, se dañó y se distorsionó. Él lo hizo para afectar a sus padres, para dañarlos por el asunto de Jacob y Esaú, y que la bendición la recibió Jacob y él no recibió nada. Y entonces ese odio empezó, esa llama de enemistad se prendió en ese mismo tiempo. Y repito, entonces él decidió desagradar a su padre yendo y casándose y buscando mujeres cananeas, que era una de las cosas que no debía hacer por instrucción de su padre, pero él quería desagradarlo y por eso lo hizo. Y estos frutos entonces empiezan a surgir, entre ellos que su hijo también conquiste una concubina, porque ya tenía su esposa, y de esa concubina sale Amalek. Pues ya vemos que desde las raíces, incluyendo las intenciones, las cosas iban mal en el nacimiento de este grupo. Amalek se instaló en el monte Seir, que era un monte exclusivo de Esaú, y allí se empezó a levantar este grupo de personas amalecitas, los cuales empezaron a ser inyectados por su padre y su abuelo y quién sabe cuántos familiares más, de que Israel era lo peor, de que estaba bien que fueran esclavos allá en Egipto, que allá terminaran de morirse y se extinguieran. Ese era el sentir de los amalecitas, que a pesar de ser primos legítimos de Israel, sin embargo lo aborrecían, lo odiaban. Cuando saben que Israel sale de Egipto, a ellos no les fue de gozo eso. Ellos se sintieron más bien mal por la bendición del pueblo de Israel. No se alegraron. Hay muchos que nunca se van a gozar de sus bendiciones espirituales. Y no esperen que lo hagan, hermano, porque hay cosas que no se pueden unir, como el agua y el aceite. Alabado sea Dios. La carne y el espíritu no se pueden unir jamás. La Biblia dice claramente que no pueden ponerse de acuerdo. No se ponen de acuerdo, dice el apóstol, ni tampoco pueden. La carne es contra el espíritu es contra la carne. El Señor reprenda al diablo. Y eso va a repercutir en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el matrimonio, que muchas veces se destruye por causa de esta lucha y de esta invasión satánica y carnal contra el matrimonio, usando cosas como el egoísmo,
usando cosas como el orgullo, usando cosas como las iras, los celos, los pleitos, las rencillas, y va minando. Si se sigue alimentando y se le da fortaleza y se le da energía a ese sentimiento negativo, él sigue ganando terreno, sigue avanzando hasta que llegue el momento que se convierte en el Señor de ese hogar y de esa vida, donde no se hace ningún caso a los principios y frutos del Espíritu, sino que se le abren las puertas de par en par a las obras ponzoñosas y destructivas de la carne. El Señor reprenda al diablo. Nuestro matrimonio no es solo carne, aunque está incluida una parte que tiene que ver con ser una sola carne, pero no es solamente carne, como nuestro cuerpo no es solamente carne, es también espíritu. Y si no le das ese lugar en tu vida y en tu matrimonio, entonces estás en desventaja. Ya vimos el origen de los amalecitas, muy triste, por cierto, enemigos de Israel. Llega un momento en que Israel es guardado de la guerra, como ya dije, y empieza otro tipo de pruebas para ellos. Por ejemplo, el entrar al desierto de Sin, allí en el Sinaí, como nosotros cuando entramos al desierto de Sin, sin amigos, sin comida, sin plata, sin ayuda de nadie. Y yo estoy convencido, hermano, que todos tenemos que pasar el desierto de Sin. Y decir, hasta como dijo el profeta Elías, cuando estaba en medio del desierto de Sin, ahora hablo espiritualmente: Señor, quítame la vida porque solo yo he quedado. O sea, sin amigos, sin conocidos, sin gente que lo apoyara, sin gente que le diera una palabra de ánimo aunque fuera. Allí estaba, pero Dios le ministró y lo levantó con poder. Y fue allí en ese desierto que también estaban sin agua. Y es cuando claman a Dios en una forma rebelde, no muy adecuadamente. Le dicen a Moisés: nosotros no tenemos ni agua aquí, aquí nos vamos a morir, nos sacaste para esto, para matarnos de sed aquí. No, ya se empezaban a levantar unos cabritos ahí en el rebaño de ovejas que empezaban a echar cuernos, alabado sea el Señor. Y eran aquellas mezcolanzas que venían desde Egipto, porque Dios los había librado de Egipto con poder y no vieron más Egipto. Pero todo el camino los molestó Amalek. ¿Cuándo empezó? Cuando Dios les dio agua. Allí está en el capítulo 17 de Éxodo. Dios abrió la peña y tomaron agua todos. Se gozaron, hermano. Ahí imagínese usted lo que es estar con sed. Esa sed que lo seca a uno por dentro, y de pronto ver un manantial cayendo y llegar y meterse y tomar agua y estar ahí refrescándose. Es una bendición incomparable. El agua en la Biblia es espíritu. Es un tipo del espíritu de los más cercanos. El Señor Jesucristo lo usó abundantemente. Por ejemplo, cuando dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y para que nadie se equivocara, dice: y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. ¿Se puede usted imaginar a Israel bebiendo agua después de muchos días de estar sin tomar agua? Se puede imaginar a usted un pueblo que va como con
¿cómo le dicen aquí al tubito de tomar? El sorbete, a tomar con un sorbetito. No, hermano, yo no me los imagino así. Yo me los imagino que cuando oyen ese estruendo del agua cayendo, ellos se abalanzaron y se metieron y se llenaron de agua, tomaron y se quedaron allí, porque el agua los refrescaba y les daba una sensación hermosa de gran bendición en sus vidas. Esa es la forma como se recibe el Espíritu. Hay quienes dicen que han recibido el bautismo dormido. Bueno, yo digo, se puede, no vamos a decir que es imposible, pero tiene que verse un resultado, ¿no? Porque hay gente que quiere las cosas, los mangos bajitos, ¿no? Y no quieren ni siquiera hablar en español y van a hablar en lenguas. El que quiere ser bautizado en el Espíritu y hablar en otras lenguas, lo primero que tiene que hacer es hablar bien hablado el español, ¿no? Y hacer ver a través de la palabra que desea, que anhela, que quiere la corriente de arriba. Fue allí, queridos hermanos, donde empezó la vida espiritual para Israel. Fue allí donde ellos entraron a las corrientes y grandes cataratas del Espíritu. Allí, desde la peña para adelante. Y siempre tuvieron agua. Entonces Amalek se levantó. Ellos antes solo estaban observando, pero ahora se levantó Amalek, tribu del desierto. Ahora se levanta porque dice: hay agua. Hay agua y hay que ver qué hacemos con esa agua. O sea, querían carnalmente lo que se recibe espiritualmente. Esas cosas no se pueden mezclar, alabado sea el Señor. Una es una cosa y otra es la otra cosa. Son totalmente distintas y hay que buscarlas por el conducto indicado por Dios. Allí empezó el ataque, pero fue un ataque, diríamos, expresión de la maldad al máximo, porque empezaron a ver a Israel y dijeron: no podemos meternos con la gente que está ahí, que se ven robustos y que se ven que nos van a pelear y que nos van a ganar. No, vamos a esperar, y empezaron a ver el desfile de Israel por el desierto. Empezaron a observar su peregrinaje como el diablo observa, el Señor lo reprenda, nuestro peregrinaje. Dios los observaba, eran su pueblo, pero también Amalek los perseguía para observarlo. Y llegaron a una conclusión: no podemos entrarles de frente, tenemos que entrarles aprovechando su vulnerabilidad, su debilidad, su enfermedad, cuando son menos que lo que deben ser. Adelante van los fuertes y atrás se van quedando los ancianos que no pueden caminar rápido, los enfermos que tampoco pueden avanzar mucho, las mujeres embarazadas, por ejemplo, ya no pueden moverse con mucha libertad. Los niños, entre más pequeños mejor, porque ellos, exactamente como caza el león, especialmente ese león salvaje que anda perdido, esos que bota la misma manada, no los quiere ni la manada, pero ellos están al acecho de ver qué animal pequeño hay por ahí para ver cómo lo agarran. Y eso es lo que hacían: dejaban que pasara el grupo y quedaban los rezagados, repito, débiles, enfermos, niños, mujeres, etcétera. Y a esos Amalek les caían, los mataban
y respetando lo que fuera, mujeres, niños, ancianos, y los mataban, y así iban, porque la Biblia dice que iban diezmando al pueblo de Israel. Tal vez al principio hasta pasó desapercibido el ataque de Amalek. Tenían hasta esa ventaja, la ventaja de la sorpresa. Pero hicieron mucho daño a Israel, a la gente más débil del pueblo. Y Dios consideró eso, que era un ataque contra el mismo trono de Jehová. Se estaban metiendo con Dios. El que toca a un hijo de Dios se está metiendo contra Dios. Nosotros los cristianos no utilizamos ninguna arma humana como pistola o cuchillos. Eso no está para nosotros. Pero tenemos armas. Lo único que nuestras armas no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy hubo una reunión aquí en Lima muy importante, pero no salió en ningún periódico. No salió en ningún periódico. Ni mañana saldrá, supongo que no saldrá. Pero hoy tuvo una reunión aquí nuestro hermano Luis Mesa con unas personas que están gestionando la venta de una emisora FM. ¿Y sabe qué? Desde el 1 de enero, si Dios quiere, llegamos allá, toda Lima va a poder escuchar la FM del Movimiento Misionero Mundial. Gloria al que vive, a su nombre. Las armas poderosas de la obra de Dios y del pueblo de Dios son capaces de llevarnos a las mismas puertas del infierno, resistirles y lograr entrar y acaparar el botín. Quitarle el botín al diablo y traerlo al reino de la luz. Eso es lo que significa una emisora. Nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Cómo lograron? Eso es meterse, eso es una invasión del terreno de Satanás. El Señor lo reprenda. Pero se logró. Claro que estamos armados, pero con las armas del Espíritu. Y somos soldados de la fe. Y peleamos todos los días la batalla. La batalla del Espíritu. Y obtenemos la victoria, no solo personal y propia, sino también para el reino de los cielos, como la institución que Dios ha puesto para que pertenezcamos a ella. A su nombre. Alabanzas al Señor. A nosotros nos toca cuidar mucho nuestro andar, o sea, lo que va quedando atrás, es decir, lo andado, lo avanzado, porque realmente Amalek le caía era en la parte de atrás, lo que se llama la retaguardia al grupo de Israel. Ahí es que les caía Amalek, sin respetar mujer, niño, anciano, lo que fuera. Eso es lo que Dios abominó muchísimo en ese caso. Quiere decir que nuestro andar es importante para que no quedemos con una retaguardia que el diablo pueda aprovechar. Nuestro andar. Decía al principio que nunca debemos perder nuestro entusiasmo y nuestro gozo de estar en la casa de Dios.
Cuando usted vaya a ir a un culto o estar en una confraternidad o en una convención y se ponga a jugar con el pensamiento de, ay, otra vez, como decía un diablo por allá, vamos a oír lo mismo. Imagínese usted qué clase de bendición podía recibir alguien que diga eso. Voy a recibir lo mismo. Bueno, mi hermano, todos los días se come. Se hace lo mismo todos los días, pero es que eso que se hace, eso mismo que se hace todos los días, es absolutamente vital. Usted no puede decir mañana, bueno, ya yo no voy a comer esta semana porque no voy a comer ya. Estoy cansado de lo mismo, sentarme, un plato enfrente, comer con el tenedor y el cuchillo y luego el postre y ya. No, mejor no lo hago más. ¿Alguien haría eso? Estaría loco. Estaría loco. Porque si algo tiene que hacer uno diariamente es comer. Excepto cuando está en ayuno, ¿no? Pero después de ahí, por eso es ayuno, porque hay que subir la loma con eso, ¿no? Hermanos míos, puede ser, aunque no es exactamente así, que sea igual, digamos que sea lo mismo. Repito, para su vida espiritual, para mi vida espiritual, es vital. ¿Quieres perder tu vida espiritual? Deja de asistir a la reunión cristiana. En cuestión de días perderás energías poco a poco a un punto mayor que te llevará al fin fuera de los caminos de Dios. No podemos. Sea Dios bendecido para siempre. Hay que seguir llenándonos hasta que los ríos rebosen y sean ríos crecidos que salten para vida eterna. Aleluya. Entonces lo andado es importante. No podemos dejar de ser lo que hemos sido, porque ahí el diablo se aprovecha. Entonces, amados míos, el pueblo debía en ese sentido vigilar y orar. Y ahí sí preguntaríamos, muy bien, ese es el panorama. ¿Cómo venció Israel a su enemigo? ¿Cómo logró entonces Israel vencer a Amalek? Moisés dijo, Josué, afila tu espada y ve con el pueblo. Josué era una especie de líder militar, llegó a ser algo así como un general del ejército, y allí era la primera batalla, la primerita. Ve, afila tu espada, prepara la guerra, porque hay que hacer guerra. Dios nos ha mandado a hacer la guerra contra Amalek. Dios está furioso con Amalek por lo que ha hecho. Amalek representa la línea carnal, porque Esaú representa desde él mismo la línea carnal. Él nunca se preocupó por nada espiritual. Después estuvo reclamando la bendición, pero a él no le fue dada. Lloró y gimió, pero no le fue dada, porque él nunca apreció la bendición espiritual. Jacob, por otro lado, sin ser un santo, porque no era un santo, Jacob era muy astuto, pero él dice, bueno, yo voy a usar mi astucia para ganarme la bendición de Jehová. Yo sé que hay una bendición patriarcal que viene desde mi abuelo Abraham, que ha caído sobre Isaac y ahora puede caer sobre mí. Y desde un principio andaba siguiéndole el rastro, como si fuera un perro de cacería. Gloria a Dios, ahí. Y en toda oportunidad que encontró, trató. Cuando vino el hombre hambriento, Esaú, y quería comer, ahí dice, aquí te tengo. Yo te doy toda la comida que quieras. Y de estas
comida, esta comida que él hizo, el potaje. Yo te doy lo que quieras, pero véndeme hoy tu primogenitura. Porque él había captado también que a Esaú no le importaba eso. Y lo hizo. Esaú dice, porque ¿qué hago yo con primogenitura y morirme yo aquí de hambre, hombre? ¿Qué prefirió? ¿Lo espiritual o lo de la carne? Lo de la carne. Él no se hubiera muerto por falta de comida ese día, pero exageró el asunto. Y es así que Jacob dice, ok, véndemela, dame la comida, y se la dio, y comió y se sació. Cada quien por su lado, ya se la había vendido. Pero ahora, cuando ya eran mayores y llegara el momento de que Isaac, su padre, pusiera las manos sobre el hijo escogido y le transmitiera la bendición patriarcal, Jacob decía, yo amo eso. Yo quiero que ponga las manos sobre mí, mi padre, y me traspase esa bendición. Yo la quiero, la bendición, yo la quiero, amo la bendición. Va a decir, Jehová te bendiga y te haga bendición a muchas naciones, y de ti saldrá mucha gente, y tú heredarás la tierra prometida. Él quería todo eso, aunque bien sabía que no lo iba a ver él mismo. Pero amaba esa parte espiritual, y eso le agradó a Dios. Si hay algo que a Dios le agrada, es cuando vean que sea un granito de mostaza de fe, de alguien que dice, yo sé que Dios puede hacer algo conmigo. Yo sé que este no es el fin de mi vida. Yo sé que Dios tiene algo. Ese yo sé que habla de fe. Dios lo honra, Dios se agrada, Dios se alegra. ¿Quieres saber que Dios sonríe? Pues cuando el hombre dice, yo creo en el Dios soberano. Ustedes saben lo que se armó ahí. Ahí usó otra vez su astucia Jacob, junto con el de su madre, que trataron de engañar y lograron engañar a Isaac, y se aprovecharon de su ceguera, etcétera, todos sabemos. Y entonces, creyendo que era su hijo Esaú, Isaac bendijo a Jacob y le dio la bendición patriarcal. Y Jacob dice, la tengo. Pero no pensó que el otro iba a venir en contra de él como vino. Prometió matarlo y lo llamó un tramposo. Por eso le dijeron y le llamaron Jacob, que quiere decir suplantador, mentiroso, engañador. Eso es Jacob. Pero Jacob tenía una bendición que quería, y él había perdido una bendición que nunca apreció. Es allí, hermanos, donde se puede ver por parte de Jacob un atisbo de fe en bruto, que luego fue afinada y fue hecha mucho mejor, gloria a Dios, después de ser disciplinado en el horno de Dios. Aleluya. Jacob fue distinto, ya con familia, ya con 2 campamentos de gente que eran sus descendientes, y con todo eso Jacob vino a arreglar cuentas con su hermano, y las pudo arreglar, y con Dios sobre todo, porque vino obedeciendo lo que Dios decía. Devuélvete y regresa a Betel, donde Dios te habló, donde Dios se te apareció un día cuando huías de tu hermano Esaú, y tú viste que allí hubo una lección que yo te di, y él acudió a eso. Por eso es que Dios lo levantó. No es que Dios le aceptó a Jacob sus malamañas y sus cosas malas que hizo. No, es más, no fue esa bendición la que bendijo a Jacob, esa que se hizo con engaño. Dios no la avaló. Fue la bendición antes de salir para Harán huyendo, que le dijeron al padre, a Isaac, perdón, Jacob tiene que huir, tiene que irse porque Saúl lo va a matar. Entonces Isaac lo llama
y le da la bendición patriarcal ahí, sin engaño, sin nada, sabiendo que era Jacob. Ahí el mismo Isaac se dio cuenta que Dios le había dicho: el mayor servirá al menor. Es decir, la bendición patriarcal será para el menor, no para el mayor. Y tal vez se acordó de algo que había olvidado, que era eso, y vino y le dio la bendición todavía más amplia que la que le había dado antes. Gloria a Dios. Y fue cuando entonces Jacob salió para Harán, y ya todos sabemos esa historia. Entonces Esaú y Jacob representa uno la carne y otro representa la fe, la vida del Espíritu. Alabanzas al Señor. Por eso la guerra. Amalek había sido mal informado, se habían levantado con un odio virulento hacia Israel, y ahora querían como vengarse, olvidándose de que era Dios el que los llevaba en este gran propósito. La guerra arreció. Moisés estaba en el collado, así con sus manos en alto, clamando, oración, clamando y diciendo: Jehová, danos la victoria, danos la victoria. No sabemos pelear, pero tú peleas por nosotros. Ayúdanos, Señor. Haremos nuestra parte, pero tú haz el milagro, o haz tú lo sobrenatural. Bendícenos. Y ahí estaba clamando con ardor en la presencia de Jehová. Y cuando Moisés hacía ese clamor así, Israel prevalecía y vencía a Amalek. Pero como es natural, uno se cansa. Si usted está así un buen rato no, unos minutos, después tiene que bajar porque no aguanta. Eso es normal, ¿no? Por eso yo digo, los hermanos tienen que dosificar un poquito esto de levantemos las manos. Porque pasa uno a cantar, levanten las manos, hermano, y ya los hermanos, como ellos saben que esto es parte de la alabanza, pues amén. Y pasa el que va a orar por la ofrenda, levanten las manos, hermano. Y pasa el que va a testificar y vuelve a levantar las manos, hermano. Bueno, nosotros debemos tener buenos bíceps todos, ¿ah? Por el ejercicio este. Dios. A su nombre. Pero la verdad es que las manos en alto significan reconocimiento y consagración al Dios verdadero. Levantad manos santas sin ira ni contienda. Es un arma de poder también. Cuando bajaba Moisés las manos, vencían a Israel. Cuando subía otra vez las manos Moisés, entonces Israel vencía. Y estaban en esa alternancia por el día entero, hasta que Ur y Aarón, gracias a Dios por los que ayudan, hermano. Hay veces no se necesita mucha cosa, pero a veces una palabra, solamente una palabra de edificación ayuda al que está cansado, gloria a Dios, al que está agotado en la batalla. Yo recuerdo cuando murió mi madre, yo estaba muy triste, obviamente, y alguien llegó que no era una persona muy allegada a mí, la verdad, por lo menos en ese momento, donde estaba yo en el cementerio muy afligido. No me dijo nada, solo me puso la mano en el hombro. Solo se quedó ahí unos segundos. Y cuando él, probablemente él estaba orando por mí, cuando él quitó su mano y se fue, yo sentí, hermanos, una fortaleza increíble. No dijo nada, pero aquella actitud. Así es, hermano. Así es. Hay veces somos mezquinos. A veces somos mezquinos con una palabra que podemos dar a alguien que le ayude. Y tal vez hasta Dios nos inquieta a hacerlo y nos resistimos. Cuando podemos bendecir a alguien con un gesto, con una palabra. Alabado sea el nombre de Dios. A veces somos más rápidos para criticar
y decir, mira lo que se hizo mal, mira que esto no se debe hacer así, mira que este actuó mal. No, no. Qué bueno es cuando podemos ser comprensivos, y en esa comprensión va el gesto amigable que quiere levantar, no aplastar. Porque todos tenemos nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades. De eso se trata. ¿A dónde va a atacar el diablo y la carne? La carne en especial. ¿A dónde va a atacar? Lo débil tuyo. No atacará lo fuerte. ¿Dónde te atacará? Tal vez cuando te estás quedando rezagado. Tal vez cuando estás lento en tu avance. No se atreve aquí a venir. El Señor lo reprenda. A decirle a alguno de ustedes o a mí, apártate de Dios. O vete a vivir en el pecado, vete a la cantina, al prostíbulo, pelea, etcétera. No, no lo hace. Aquí no lo hace porque no puede. Se lleva su rasponazo, gloria a Dios. Su revolcón. Pero allá cuando estás enfermo en tu casa, cuando te duele, cuando ardes en fiebre, cuando la cabeza te va a estallar y llevas 2 o 3 días así, el diablo se te acerca y te dice, ¿dónde está tu Dios? Lo ha visto en los salmos, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Él va a atacar tu debilidad, la carne, que es este enemigo con el que vivimos, que cuando entramos, desde que entramos en la vida del Espíritu, empieza a atacarnos y no podemos deshacernos de ella. Ella está ahí, es un enemigo que hay que cuidar, imagínense. Es un enemigo que hay que darle de comer, que hay que dormir con él o con ella, porque es la carne. Hay que cuidarle y ponerlo bonito, ¿no? Como para decir, véanme que aquí estoy. O sea, que hay que chinear. Aquí se dice chinear, ¿verdad? Los niños chiquitos. Hay que consentir un poquito esta carne. Y si no le gusta filete, pues bueno, le gusta chuleta. Y empieza a pedir gustos. Y ahí está, la complacemos, no hay problema. La carne es un enemigo mortal nuestro, que va a esperar el momento que te rezagues, que va a esperar el momento que te debilites, que va a esperar a esa mujer que está embarazada, que le estorba su pancita para caminar, es decir, con obstáculos en el camino. Niños que son débiles y enfermos, allí es que va a llegar ella a ejercer su presión. Y no hay más que luchar. No hay otra forma. Dios no te va a quitar las batallas de la carne. En tu hogar no te va a quitar las batallas de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, etcétera, etcétera. Una lista larga que incluye celos, iras, contiendas, disensiones. Hay pecados que tienen que ver con cosas espirituales, aunque es la carne la que las ejerce, como las hechicerías y las idolatrías. Pero hay algo que es puramente carnal, como el adulterio, que destruye tantos hogares. No puede haber un hogar firme si hay adulterio. Y el adulterio nunca Dios te lo va a pasar por alto. Fornicación, que es la unión sexual de solteros, muy común hoy en día. Este mensaje algunos ya seguro que apagaron su televisor y dijeron, ya viene este loco a dañar las cosas, viene a hablar de que eso es normal ahora, eso no le hace daño a nadie. Después de todo nos pusimos de acuerdo los dos. Señor, reprenda al diablo. La Biblia dice que los fornicarios y adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. No importa si es el pastor, el obispo, el cardenal o quien sea. La Biblia dice que el adulterio y la fornicación nos excluyen del cielo. Y definitivamente son un punto de gran destrucción para el hogar moderno
y para el hogar en todos los tiempos. ¿Qué hermana aquí vería con complacencia el compartir su esposo con otra mujer? No, ninguna. Estoy seguro aquí que si las pongo a levantar la mano, todas dirían: no puedo aceptar eso. La infidelidad no cabe en el hogar. Y esto va muy ligado al trabajo de la carne. El diablo usa la carne, las atracciones carnales, que hoy en día son más fuertes. A veces yo me pongo a pensar cosas que uno medita, ¿no? Pues si David viviera en este tiempo, tendría problemas, ¿eh? Porque en aquel tiempo solo miró a una mujer, ya ustedes saben, y no supo cómo detener aquel impulso carnal satánico, y cometió un adulterio que lo llamó también a un homicidio, y Dios lo castigó duramente, y no fue el mismo de ahí para adelante, pero Dios lo perdonó porque se arrepintió. Hoy en día usted sale a la calle, hermano, y tiene que andar con cuidado. Tiene que andar con cuidado porque a veces la vista se le quiere ir. La carne es fuerte. Dice, hermano, ¿y cómo venzo? ¿Cómo logro darle por lo menos un socollón a Amalek? Es levantando manos, clamando. Es la misma dosis, es la misma. Si olvidas esto, levantar manos y clamar todos los días y estar en la presencia de Dios, el incluir la oración en tu agenda diaria, gloria a Dios. Si no lo dejas, vas a estar fortalecido porque estás alimentando el espíritu. Y el que alimenta el espíritu le da energías, le da poder, le da fuerza para enfrentarse a la carne. Usted tal vez dice, ¿cómo hace aquel? ¿Y cómo hace aquel? ¿Y cómo hará tal pastor que tiene 50 años de casado y está bien y es fiel y nunca le ha sido infiel a su esposa? ¿Cómo hace lo que dice la Biblia que hay que hacer? Y lo que hay que hacer es levantar el clamor siempre, para poder vencer a nuestro enemigo. Aunque también estaba la espada de Josué. La afilada espada de Josué también se movía. Es la palabra. La palabra. Tiene que ir la oración y la palabra. Si usted se aburre oyendo un mensaje de 1 hora, mi hermano, usted no aguanta ni el primer round, menos la pelea completa. Nunca en todo el peregrinaje, ya voy poniéndole cima a este tema, a este mensaje, nunca en todo el peregrinaje de Israel Amalek pudo ser derrotado del todo. Aquí dice que Josué lo venció, es más, usa una palabra, lo deshizo. Pero no es que los erradicó. Amalek nunca fue erradicado en toda la peregrinación. Es más, llegaron a la tierra prometida, se instalaron, y Amalek se instaló también en el monte de Seir, el de siempre. Era el cuartel general de ellos. Se estableció ahí y siguió siendo un problema para Israel. Y Dios siguió diciéndole a sus siervos lo mismo que le dijo a Josué: rae de sobre la tierra a Amalek, deshácelo del todo. Pero no pudieron. No pudieron. Siempre estuvo Amalek, porque siempre estará esta carne. Esta carne puede tener 50 años, pero sigue peleando contra usted. 60 años y sigue peleando contra usted. Yo tengo 70 por la gracia de Dios, acabaditos de cumplir. Ya entré al 7º piso. Y cualquiera diría, bueno, a los 70 ya el diablo se aburrió y la carne también. No.
Ese es un ardid del diablo. Sea viejo, sea joven, cuídate. La carne te puede asaltar en cualquier momento, así de pronto, aprovechando cualquier debilidad tuya, porque ella va por lo débil, no va por lo fuerte, va por lo débil y allí ataca para ver cómo te roba la bendición de llegar al final de tu jornada a la tierra de promisión donde Dios te ha dicho que tienes que llegar. Pero vamos a impedírselo en el nombre de Jesús. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún habiendo caído una y otra vez, porque así es lo que pasó, Josué a veces vencía, pero a veces era vencido. Moisés estaba viendo, a veces vencía, a veces lo vencían. La carne es así, no siempre usted sale tan victorioso y tan ileso. A veces parece que la carne está ganando la batalla, pero existe el poder de resolución en nosotros para decirle: hasta aquí, va a ser distinto de aquí en adelante. ¿Cuántos creen que hay poder en Jesús? No puedo finalizar sin decirles algo en este mismo concepto. Dios le dijo a Josué desde el principio: raélos de sobre la faz de la tierra. Y no me pregunten si iban niños ahí. Iban niños, claro, Dios menciona niños, pero que murieran niños amalecitas era un favor de Dios, como los niños que murieron en el diluvio y en otras catástrofes que vinieron por juicio de Dios. Los niños que murieron eran realmente niños salvados, porque si hubieran seguido su ruta hubieran sido tan impíos como sus padres o más. Pero como los niños son inocentes, y en esa época de la niñez, la primera edad infantil, la primera infancia, los niños nunca han pecado. Son pecadores por naturaleza, pero no han pecado ellos por comisión, ni por omisión tampoco. Entonces, los niños son de Dios. Si esos niños se perdieron en el diluvio, son salvos. Si hubieran crecido, no hubieran sido salvos. Así que hay que ver la misericordia. Además, la muerte no es lo mismo como la ve Dios que como la vemos nosotros. La muerte para nosotros es un juicio terrible y nos roba mucho, pero para Dios es distinto. No vamos a entrar en detalles, pero para Dios es muy distinta la muerte, que no es amiga de Dios ni amiga de nosotros. No seremos nunca amigos de la muerte. No, la muerte es nuestro enemigo y lo será hasta el final. Amén. Porque ella sabe que con nosotros pierde el tiempo. La muerte con nosotros pierde el tiempo. Y ella dice: ¿para qué perderé tantos cartuchos de dinamita en este si me va a devolver con una bofetada? Y es verdad, hermano, porque un día la muerte tendrá que soltar sus tentáculos y sus garras cuando oiga la voz del Maestro, el Señor de gloria, que nos dirá: suba acá. Y allá vamos para arriba, gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No será? Bueno, hermanos, entonces lo trató de hacer Josué, pero no logró la victoria total. No logró exterminarlo. Los vemos todavía en Israel, todo el peregrinaje, y allá en la tierra de Israel, todavía establecidos. Y un día Dios le dijo a Saúl, a través del profeta Samuel: ve y destruye a Amalek. A Saúl, estamos hablando muchos, pero muchos años después.
Y ahí estaban los necios esos. Ve y destruye a Amalec, no dejes a nadie, hasta el ganado, todo destrúyelo. Y allá va Saúl y empiezan la guerra, y va ganando Saúl y destruye y empieza a hacer alardes de su gran victoria. Pero de pronto ve así, ve un ganado muy gordo, muy robusto, y dice: no, yo no voy a matar esto, no, si aquí hay un filete que es mío. Yo también, no hay que ser tan extremo, no hay que ser tan extremo. Eso de exterminar del todo no me suena bien. Yo aborrezco, diría Saúl, la palabra exterminio. Entonces se llevó el ganado más gordo y algunas otras cosas más. Y cuando vio al rey Agag, que era el rey amalecita, dice: no, este es un trofeo mío. Ya este no es de, además este no va a levantar ningún pueblo ni nada. Tráiganmelo, amárrenmelo bien, eso sí, pero este es mi trofeo. Me lo llevo como un trofeo de victoria. El gran Saúl que destruyó a Amalec. Y aquí está Agag. Y la gente así, hermano, se vuelve, perdónme la palabra, se vuelve sinvergüenza. Porque cuando llega Samuel el profeta, a quien Dios había usado para comisionar a Saúl, que Dios le dijo que Saúl no había obedecido, y lo primero que le dice el profeta es: ¿por qué no has obedecido la palabra de Jehová? Y el hombre dice: no, hombre, si yo obedecí, más bien, obedecí más de la cuenta. Obedecí, hice todo lo que me mandaste. Y el profeta le dice: ¿y qué bramido de vacas y balido de ovejas es el que yo oigo aquí? No, ese es el ganado sí, ahí sí, yo perdoné unos cuantos porque quería ofrecer a Jehová un sacrificio. Inventó un cuento chino ahí, hermano. Según él se lo iba a creer el profeta Samuel. Y cuando ve el profeta al rey Agag, y lo que se te dijo fue que destruyeras todo Amalec. ¿Qué hace el rey Agag aquí? Ahora es el profeta el que tiene que ejecutarlo. Pero Saúl dice: no, todo estuvo muy bien. Y Dios le dice: como no has obedecido la palabra de Jehová, Dios también ha cortado hoy tu reino y se ha buscado a uno mejor que tú. Así que no vas. Alabado sea el Señor. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Saúl no pudo acabar con Amalec. Después, en otras batallas, en otros tiempos, Amalec fue destruido del todo, porque Dios cumplió su palabra, que él iba a raer de sobre la tierra a Amalec. Pero mire que quedaba una raíz todavía. En el tiempo de Esther había un tal Amán, Amedata, Agageo. Los teólogos piensan que esa palabra lo une a la descendencia de Agag. Quiere decir que este Amán, un hombre que quiso destruir a Israel en un día, era un descendiente de esta generación de amalecitas. Si dejas que la carne tome ventaja, la va a tomar. Y hay veces solo necesita una raicita viva ahí para hacer algo importante y llegarte a destruir. ¿Y sabe quién asesinó al mismo Saúl? Lo asesinó un amalecita que llegó ahí. Él se había lanzado contra su espada para matarse, para que no lo mataran los filisteos, pero quedó vivo y ya no podía moverse porque estaba herido. ¿Y qué hace Saúl, el rey que se está revolcando en su sangre en el polvo del desierto?
en el lodo hecho con su propia sangre. De pronto ve a este hombre que llega y le dice: por favor, mátame, traspásame. Yo lo traté de hacer, pero no pude. Mi vida toda está en mí. Mátame para que no me maten estos filisteos incircuncisos. Era peor el que estaba pidiéndole que lo matara. Era peor, porque ya no sabía nada el pobre Saúl. Y el amalecita pues vino y le agarró la espada y no solo eso, también lo, hermanos míos, y después fue donde David y le dijo: pasó esto y esto, y le contó la historia a David. Y David le dice: ¿así? ¿Y tú de dónde eres? Soy amalecita. ¿Por qué no tuviste respeto ni temor de poner tu mano al ungido de Jehová? Aquí mismo has dictado tu sentencia. Y llamó a uno de esos que solo cortaban cabezas, hermano. Eran especialistas en cortar cabezas. Acábalo, llévatelo, y ¡buah! Se acabó Amalek. Alabado sea el nombre de Dios. Así es que había que hacer con Amalek. Por dejar a Amalek crecer un poquito, el mismo Saúl pagó con su vida. Y luego Israel se vio en el peligro de perecer. Cuida tu matrimonio, hermano. La carne persigue el matrimonio. A muchos les gusta eso de la liberalidad dentro del matrimonio, que hayan 3 novios, y que haya no un matrimonio de 2 sino de 4, y que haya un matrimonio de ella con ella y de él con él. Al diablo le gusta enredar todo eso, porque eso a la carne también le gusta. Eso es combustible para la carne, y cada vez que hace esas cosas se eleva más, se fortalece más. El diablo tiene el mundo minado con eso, hermanos. Pero hay un pueblo que levanta la voz. Hay un pueblo que pelea las batallas del Espíritu y dice: eso no pasará, eso no va. Aleluya. Que viva el matrimonio cristiano, que viva el diseño de Dios, el plan de Dios, que viva. Y nosotros seremos parte de esa victoria. Y somos parte de esa victoria. No hay chance para eso en el pueblo de Dios. No hay chance, ni lo habrá nunca. Como no hay paz entre Amalek y el pueblo de Israel, no podemos aceptar ni podremos. Si usted está esperando que cambie el movimiento y la obra evangélica en su totalidad a favor de esos inventos del diablo, pues mi hermano, búsquese un buen colchón y ve a ver dónde se acomoda, porque tendría que esperar toda su vida allí. Esto no va. Hay un pueblo que está peleando la batalla, hermano. Hay un pueblo que está levantando manos y diciendo: Señor, para esta avalancha diabólica. Él está con nosotros y Él nos da la victoria. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay un pueblo que te ama, que te sirve, que sabe dónde está parado, en la roca inconmovible de los siglos. Bendíceles. Tu iglesia mantiene en alto tu palabra, mantiene brazos arriba en presencia tuya, Señor, sabiendo que la batalla se libra, pero que la victoria es nuestra por la fe. Tú lo has dicho: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Nos has ofrecido la victoria y la compañía de tu Espíritu, y aquí estamos, Señor. Bendice los hogares. Mira aquellos que han sido engañados, Dios mío, a través de adulterio, a través de otras aberraciones que Satanás ha inventado para este mundo. Señor, ayuda a cada uno de ellos, cada hogar cristiano, Padre, cada
esposo cristiano, cada esposa cristiana, aún los hijos que están recibiendo la enseñanza de esos padres. Ayúdale, Señor. Bendice a los que nos ven y nos oyen por los medios, que también puedan captar estas verdades, que no son verdades inventadas por una religión, que no son argumentos de un pueblo calificado de tal o de cual, sino que es tu palabra viva. Sin tu palabra, que es la espada del Espíritu, no se pueden pelear las batallas, Señor. Las batallas serían derrotas, pero nosotros tenemos tu palabra y la honramos. Y tenemos, Dios mío, la asistencia de las armas de justicia: la oración, el ayuno, el clamor, la comunión, la asistencia a tu casa de oración, la unión del pueblo clamando. Todo esto, Padre, rinde un efecto para tu gloria y para bendición. Puedes aceptar al Señor allí donde estás si lo deseas. Y si has pasado aquí, también puedes aceptar al Señor, incluyendo los que nos ven por medios de comunicación. Allí puedes aceptar a Cristo. ¿Sabes qué? Encomienda tu hogar al Señor. Encomienda tu hogar. Sé como Jacob. Tal vez dirás: yo no merezco ni hablar con Dios. Tal vez sea cierto, pero recuerda que si tienes una fe como un grano de mostaza, aunque fuera, Dios va a agradarse y Dios puede hacer algo si tú eres sincero con Dios. No tienes que tener una gran fe, solo confía, solo cree en Dios, acepta la palabra y recibirás la bendición de Dios. Bendice a los que te reciben hoy, Señor, perdónalos, límpialos con tu sangre preciosa, Padre. Te pido, Señor, que la sangre de Cristo hoy los haga nuevas criaturas y puedan hoy nacer de nuevo para tu gloria. En tus manos yo los deposito en esta noche. Mira a los enfermos y debilitados, Padre. Extiende tu mano ahora. Toca, Dios mío, ese cuerpo enfermo, esa vida debilitada, necesitada de ti, Señor. Tócale ahora en el nombre de Jesús. Que reciba, Señor, la bendición tuya que necesita para gloria tuya. Levante sus manos, dé gracias a Dios, alabe al que vive, hermano. Dígale al Señor: aquí está mi hogar, aquí está mi matrimonio. Si las cosas no andan muy bien, dígale: Señor, ayúdame a pelear la batalla, a ganar la victoria. Ayúdame, Señor.